Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo desde Casa de Misericordia, Radio Casa de Mi. Agradecemos su preferencia, les agradecemos también que nos estén siguiendo a través de las redes sociales, en YouTube. Y bueno, pues como cada 8 días tenemos un programa de gran bendición, un testimonio de verdad que yo ahorita al escucharlo me quedé así de wow, todo lo que vamos a escuchar, dispongan su corazón. Quiero presentarles a Susana Villarreal Ramírez, ella viene de Manantial de Gracia, pero sus pastores junto con ella han tenido participación en Casa de Misericordia, en actividades como el encuentro cara a cara con Dios, pero bueno, vamos a iniciar la entrevista. Les presento nuevamente a Susana Villarreal. Hola, buenas noches a todos. Un gusto y un placer estar con ustedes. Bienvenida, de verdad nos da mucho gusto. Sabemos que la idea de Radio Casa de Mi es poder llegar con testimonios, con enseñanzas a muchos corazones para que puedan ver que realmente les estamos compartiendo no una religión, sino a Jesús que vive y que reina. Amén. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Empecemos vamos al punto ¿cuánto tiempo tiene que usted ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida? Pues tiene 21 años que yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador en 10 de diciembre. Oh, sí. Tiene muy bien presente la fecha. Sí, está muy presente. Gloria a Dios. Ya son varios años, yo la veo muy joven, no le pregunto su edad por respeto, pero de verdad que ahorita lo que escuchábamos es en un inicio la manera en la que a lo mejor tú puedes glorificar a Dios, te hablo de tú. Sí, gracias. Porque dices, gloria a Dios que pasé por eso. ¿Nos podrías empezar a comentar qué es eso que tú pasaste donde tú puedes glorificar a Dios? Pues yo hace 21 años fui detenida, fui llevada presa al reclusorio Oriente y después de unos meses fui trasladada al reclusorio de Tepepan. En ese lugar yo tuve un encuentro con Dios, Él me mostró su amor, su misericordia a través de esas paredes a donde se mueve pues un amor frío, vacío, pero Él en ese lugar me pudo mostrar que su amor era real. Sí, amén. Esos lugares donde a lo mejor cuando en algún momento hemos podido visitar algún reclusorio y bueno, yo comentaba que nada más de visita, yo decía qué tremendo es estar ahí, solo de visita, qué tremendo ha de ser estar ahí y convivir con todas esas personas que pues vemos que hay una gran necesidad de Dios y que ahora que yo ya estoy también en Cristo, puedo ver cuán importante es llevarles allá la palabra de Dios y qué bendición que fuiste tú una de esas afortunadas. Sí, gracias, pues sí me siento afortunada de haber conocido en ese lugar a Cristo porque muchas veces creemos que ese lugar no nos ayuda, pero para mí fue una bendición porque Dios se me presentó cara a cara, yo lo pude conocer cara a cara, pude experimentar de su gracia sobre gracia, pude experimentar cómo en ese lugar también se mueve su misericordia de una manera impactante y su poder, siempre y cuando pues la fe esté puesta absolutamente en Él. Sí, dice nuestro Padre Celestial que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Qué importante que si ya recibimos ese don de la fe, alguien me decía, es que creo que no tengo fe, y le digo, a ver, ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, ya tienes fe, y ahora nada más vamos a irla activando, ¿no? Y en esta parte, me platicabas ahorita esta parte donde tú ya tienes ese encuentro con Jesús, y ¿cómo es que activas tu fe? Pues mira, la verdad es que cuando yo llegué al reclusorio, yo llegué con un corazón muy endurecido. Yo no quería saber nada de Dios, ni lo estaba buscando, ni quería conocerlo. Esa es una verdad de mi vida, pero Él me buscó y me encontró. Y me encontró en ese lugar tan difícil. Y pues yo digo que Él cambió mi lamento en danza porque verdaderamente me encontró en el momento más difícil de mi vida, en el momento más oscuro, a donde pues yo lo único que veía era ya oscuridad, ya veía como mi vida en un barranco.
¿Te pasaba de repente que sentías culpa, que sentías, bueno, antes a lo mejor de sentir la presencia de Dios, qué pasaba por tu mente? ¿Te sentías, no sé, como desprotegida? ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú estabas ahí, antes de llegar al reclusorio? Antes de que tú tengas ese encuentro con Dios. Pues mira, yo era una mujer muy endurecida de corazón, tenía mucho rencor en mi vida, tenía mucha falta de perdón, me costaba mucho trabajo perdonar a la gente. Me consideraba una mujer muy amargada, muy frustrada, y pues tenía un vacío muy grande en mi corazón que se llamaba amor. ¿Y es ahí donde llegó alguien a compartirte, a escuchar algo de Dios? El pastor de mi madre, mi madre le pidió que me fuera a visitar a ese lugar, y él me confrontó con Dios. Yo pensé que al llegar él, lo primero que me iba a tratar con pétalos de rosa, y pues la verdad es que me confrontó con mi pecado, y eso pues a lo mejor para mí fue así como algo que no esperaba, pero me hizo reconocer que yo había cometido un pecado y que estaba pagando una consecuencia. Wow. Y mira que a pesar de la descripción que me estás dando, bueno, ahorita nos cuentas cuál va a ser tu actitud, pero yo me imagino que a lo mejor tu actitud sería de rechazo, ¿no? Decir, cosa que se cree que todavía que estoy pasando por esto y todavía me viene a decir, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue tu reacción? Pues yo creo que eran palabras que venían de parte de Dios, porque quebrantó mi corazón. Y él me hizo entender que si yo no recibía a Cristo en mi corazón, en ese lugar iba a ser muy difícil para mí. Y pues yo decidí hacer una oración con él. En ese momento, pues yo te puedo decir que sí sentí que algo sucedió en mi vida, pero aún así yo me le seguía escondiendo a Dios. Sí. Okay. Pero ya había qué hermoso que tú pudiste en ese momento disponerte, ¿no? No te cerraste, no te hiciste egocéntrica, ¿no? Y dispusiste ya desde ahí tu corazón, tocó a la puerta de tu corazón y tú dijiste, bueno, nada más tantito. Sí, nada más. ¿Y después tantito. qué pasó? Y después él me pidió que yo buscara congregarme, porque ahí iban de amistad cristiana y llevaban estudios bíblicos y llevaban como un culto cada 8 días. Y yo le dije que sí, que iba a buscar a unas personas. De hecho, me dio el nombre de una gran amiga mía que conocí en ese lugar, que es una hermana entrañable para mí, que se llama Tere Ramos. Y esta persona me buscó, porque también fui encargada a ella para que me llevara a esta reunión. Y la verdad es que yo le ponía candado a mi celda y me escondía y oía yo que me gritaban, y la verdad es que yo no quería salir de ese lugar, no quería tener esa vivencia de ahora congrégate y ahora hace esto, no, o sea, a lo mejor no, lo que no quería era sentirme sometida a algo. Y bueno, el amor de una madre, ¿no? Yo creo que ya teniendo, en este caso tu mami, el entendimiento desde afuera, las oraciones siempre son escuchadas, de verdad que no hay una oración que no sea, ahora sí que sin respuesta, puesto que sabemos que dice la palabra de Dios que desde antes que le pidamos, Dios ya nos está atendiendo, ¿no? Qué maravilloso. Y bueno, y ya despuesito de eso, ahora sí, ¿en qué momentos donde tú dices, sí, este es mi momento donde yo ya voy a poder, quiero realmente darle mi corazón a Dios? Pues un 10 de diciembre, como te comentaba hace un rato, llevaron un evento cristiano y llegó una persona y dio su testimonio. Y después de que ella dio su testimonio, hicieron un llamado para quienes quisiéramos entregar nuestra vida a Cristo. Y yo vi que todo el mundo empezó a pasar y me decían, pasa Susi, no, yo ya entregué mi vida a Cristo. Y me decían, pero ¿no quieres pasar de verdad? Les decía yo que no, pero en un momento en el que yo reaccioné, estaba yo adelante de todas, llorando y diciéndole a Dios que yo quería creer en Él, que yo quería ver que Él transformara mi vida, que yo quería verdaderamente que en ese momento Él tomara mi vida y hiciera un cambio radical en ella, que si Él era Dios,
yo quería conocerlo. Y ahí empezó un proceso. Ya estaba ahí, ya en ese momento tú puedes decir que sí, ya pudiste experimentar la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Sí. De esas cosas que sabes que, ay, no sé por qué estoy llorando. Que sabe uno que es Él y que indudablemente tu corazón. Me amaba, ¿no? Que pude ver su amor, que pude sentir su amor. Ahí fue donde viene la parte de que me comentabas de esta parte de Sara. ¿En esa predicación? No, fue a otro día. Después de ahí, pues yo ya decidí congregarme. Después de ese testimonio que nos entregaron, nos dieron, y en el momento que yo entregué mi vida a Cristo, bajé a una de las prédicas que nos daban y nos llevaron música. Y pues yo por eso digo que Dios cambió mi lamento en danza, porque en el momento que yo bajé estaban todas danzando y me sorprendió porque las vi danzar con tal júbilo que yo dije, yo soy de aquí. Y empecé a danzar junto con ellas y me regocijé de tal manera que sentí que ahí Dios rompió algo, como si se hubiera caído un cascarón de mí y empezó a fluir algo diferente. Sí, hace 8 días teníamos un tema referente a eso. Y este es también un testimonio, ¿no? De cómo dice la palabra de Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y qué hermoso, ¿no? Que dices, algo se quebrantó. Sí, algo se quebrantó ahí. Y pues la pastora que fue a dar ese día el tema, ella hablaba de Abraham y de Sara. Y decía, bueno, ustedes saben, Sara escuchó cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de multitudes y que Sara iba a tener un bebé. Y pues ella nos decía que Sara había creído porque había tenido fe en lo que Dios había dicho, y que a lo mejor se había puesto a hacer el Moisés, y a lo mejor se había puesto a hacer chambritas y a preparar por fe la llegada de su hijo. Y yo pregunté, bueno, ¿y si yo creo de esa manera y Dios me va a sacar de este lugar? Y ellas me dijeron, si tú crees y tienes fe en Dios, Dios puede hacer cosas que puedan impactar tu vida. Y yo dije, pues yo voy a empezar a declarar que me voy libre, y empecé a declarar que yo me iba libre y empecé a sacar cosas de ese lugar, entregándoselas a mi madre y diciéndole que se las llevara, que porque yo iba a salir libre, y pues muchos se burlaron de mí por haber hecho esa declaración de fe. Sí, porque vas contracorriente, es más, en contra de tu propia razón, ¿no? Y eso sí es tener fe, realmente. El poder, dice la palabra de Dios, llama las cosas que no son como si ya fueran. Así es. Entonces, si tomaste la palabra, la hiciste tuya, y es ahí donde viene la respuesta de Dios. Sí, y aparte, pues Dios empezó a tratar con mi persona. Sí. Me empezó a quitar la dureza de mi corazón y me confrontó con muchas cosas en las que yo había estado mal. Para esos días, perdón que te interrumpa, ¿ya hablabas con tus hijos? No, todavía no. Todavía no. Pues nosotros habíamos tomado la decisión de decirles a mis hijos que yo me había ido a Aguascalientes a vender una casa para que ellos pues no supieran el dolor de saber que yo estaba en el reclusorio, pero al ir pasando los meses, yo ya no pude aguantar no verlos. Empecé a decirle a mi mamá, yo quiero ver a mis hijos. Empezó a surgir una necesidad de abrazarlos, de tenerlos en mis brazos, de escuchar su voz, de ver su sonrisa. Empezó a haber una desesperación en mí que antes no había yo tenido, porque se acostumbra uno a ver a la gente todos los días y no añorar su presencia y no añorar hasta oírlos reír, ¿no? Entonces, eso creo que fue de lo más duro que pude haber vivido, el haber extrañado a mis hijos. Ay, no, de verdad que sí llegaste a mi corazón. Porque como dice un dicho cotidiano, ¿no? Dice que nadie sabe lo que pierde, lo que tiene, perdón, hasta que lo ve perdido. Así es. Pero no estaba perdido por la gracia y la misericordia de Dios. Exacto. Sí. Y bueno, ahí ya ahora sí viene la parte donde ya tienes que enfrentar esa parte de sí salir, a pesar de que dicen no. Ajá. Pues cuando una de las veces que subimos al juzgado, le preguntaron al juez pues cómo se podía hacer para que yo pudiera salir de ese lugar, y él dijo una palabra que yo no recordaba, pero que mi hermano
me acaba de recordar que el juez dijo, solo un milagro puede sacarla de este lugar. Y pues yo creo que efectivamente fue un milagro de parte de Dios, las oraciones de mi madre, las oraciones de mis hermanos y no dudo que las oraciones de mis hijos. Sí, amén. Y me dijiste que hubo un momento donde hasta te quedaste sin abogado. Sí, cuando iba a llegar mi sentencia, que ya me iban a llamar para que me dieran mi sentencia, por no sé por qué razón, mi abogado renuncia y se suspende lo de mi sentencia hasta que yo vuelva a tener abogado. Cuando pasan los meses y pues me ponen un abogado de ahí de oficio, se les llama abogados de oficio, me dan un abogado de oficio, pero pues pasa el milagro. El milagro llega porque llega una reforma en donde yo alcanzo libertad y algo que nunca suele suceder, sucedió que el juez bajó directamente a hablar conmigo y con otras 2 personas que también les otorgaron su libertad milagrosamente para decirnos que se había llegado una nueva reforma y que él nos iba a otorgar nuestra libertad. Ok, ahí ya, te dicen, vas a ser libre. Ahí me dicen, vas a ser libre y yo al principio me quedé como que no entendía claramente lo que él me estaba diciendo porque me estaba confrontando con un milagro, con un milagro que para una persona que acaba de conocer a Cristo era inentendible, que en tan pocos meses Dios me brindara un milagro y pues en lo que lo asimilé me costó trabajo yo creo que como una semana asimilarlo. Una tarde estaba yo dormida y oí claramente cuando me dijeron, ya te vas, te he dado la libertad. Me desperté y la voz que yo oí fue una voz varonil y yo dije, ¿esto qué es? Aquí solo habíamos mujeres, solo somos mujeres. Entonces pude decir y sentir en mi corazón, fuiste tú Dios. Me postré y le di gracias por lo que estaba haciendo y pues ahí empezó un proceso diferente, ¿no? Porque avivó mi fe de una manera totalmente diferente. Me considero hoy una mujer de fe y pues agradecida plenamente por lo que Dios hizo en mi vida. Fíjate que hoy vi una película donde precisamente una persona enfrentaba un juicio y decía, es que no se los quiero decir, cuando le hicieron una pregunta de que había tenido una conversación con Dios, no se los quiero decir porque no lo van a creer, ¿no? Y sí es cierto, o sea, de verdad hay veces que las personas pueden no creerlo, pero cuando tú estás seguro de que realmente tú lo recibiste de parte de Dios, se lo puedes transmitir a las personas. Hay gente del otro lado que, como decía, no tiene un corazón dispuesto y dice, ¿en serio? O sea, Dios puede hacer eso y verdaderamente lo hace, ¿no? El saber que Dios te respondió, que realmente Dios es una persona con la cual te puedes relacionar y que lo estabas viendo un poco antes porque me decías que ya hay chicas ahí que te empezaban a buscar, ¿no? Sí, pues al pasar los meses y cuando yo empecé a afirmar mi fe y a moverme por fe, al principio pues algunas se burlaban de mí, pero cuando empezaron a ver que las cosas se empezaron a mover de manera diferente, me empezaron a buscar para que yo orara por ellas y yo les decía, ¿pero yo por qué? Y me decían, pues no sé, sentimos que tú y ores por nosotros y luego me empezaron a pedir que les enseñara a leer la Biblia y yo les decía, es que ni yo sé, pero pues también querían que yo lo hiciera. Poco a poco me empezaron a llamar pastora y yo les decía, es que yo no soy pastora, pero Dios puso algo en mí o sobre mí que a ellas les daba paz y poco a poco empezamos a formar un grupo que fue creciendo y ese grupo pues empezó a haber milagros. Casi todas las que estuvimos en ese grupo salimos libres. ¿En serio? De verdad. Qué malo. ¿Y tienes contacto con algunas de ellas? Pues después cuando yo salí libre,
me empecé a congregar en mi iglesia, empecé ahí un proceso de sanidad y de cosas que todos tenemos que vivir, y pasando un tiempo tuve un llamado para empezar a ir al reclusorio a servir, y pues me entusiasmó mucho, empecé a ir, estuve más de 15 años, como 18 años entrando al reclusorio a compartir la palabra, y 5 como pastor. ¡Wow! No, está maravilloso, sobre todo si sabes, bueno, sabemos esa palabra tan maravillosa cuando dices, si lo hiciste por alguno de ellos, de esos pequeños, es como si lo hubieras hecho por mí, ¿no? Eso vive en mi corazón, digo, Señor, qué sí, maravilloso. Y aparte porque yo creo que tu testimonio a ellas mismas les ayudaba mucho a entender que Dios sí puede cambiar vidas, que sí puede transformar vidas. ¿Por qué? Porque viví lo mismo que ellas, porque estuve en el mismo lugar que ellas y pude ir a pararme frente a ellas y decirles, Dios cambia vidas, restaura casas, restaura familias, y aparte de todo porque podía saber y sentir su dolor cuando ellos hablaban conmigo, porque viví su mismo llanto, porque sufrí su mismo dolor, y podía tener las palabras para esa, cuando llegaban y me decían, me extraño a mis hijos. Entonces sabía de qué me estaban hablando, ¿no? Porque pues estuve yendo mayormente a de mujeres, entonces yo sabía cuando ellas llegaban y lloraban y me decían, es que no he visto a mis hijos, es que los extraño, yo sabía que era lo que ellas estaban sintiendo, y cuando oraba por ellas, claramente sabía cómo orar por ellas, porque ese mismo dolor lo había vivido. Sí, ese llamado Dios te lo confirmó. Ahí mismo en el reclusorio. Porque alguien me preguntaba, ¿y cómo es que hacen esos llamados para ser pastor, para ser profeta? Bueno, ahí está en Efesios 4, los ministerios existen, pero realmente quien los da es el Espíritu de Dios, ¿no? Así es. Pues mira, yo fui trasladada desde el reclusorio Oriente a Tepepan, que es un reclusorio pues ya más fuerte. Cuando estuve en el reclusorio de Tepepan, yo le pedí a Dios que me diera un espacio de estar a solas con Él, y cuando llegué tuve gracia sobre gracia con la directora, y me dijo, te voy a dejar un tiempo en un dormitorio a ti sola, porque yo creo que tú te vas a ir libre, y no necesito subirte a dormitorio. Y yo dije, gracias Dios. En ese tiempo que yo estuve a solas con Dios, porque fue la mayor parte dedicarla a oración y a estar en relación con Él. Efectivamente, Dios me dijo, por medio de Ezequiel 3, sí, que pues que Él me iba a levantar, y que me iba a levantar delante de gente rebelde, ¿no? Pues la gente rebelde es precisamente con la que me levantó, pero Él me dijo, ¿no? Pero sabrán que hubo profeta delante de ellos. Wow. Sí, o sea, Dios te lo confirmó. A veces de verdad que es simplemente ser obedientes, de verdad. ¿Y cómo no serlo cuando estás viendo el favor de Dios en tu vida? O sea, fue un conjunto, de ya empezar a relacionarte. Y qué diferente es, como me comentabas, en su momento tu mami te invitaba, o sea, no era tu momento. No. Y fíjate que cuando Dios te tomó de una manera todavía mejor, ¿no? Porque como esa parte que dice la palabra de Dios, ¿no? Que de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios, y dices, en serio, o sea, puedes reconocer, sí es cierto, estaba en lo vil, estaba en lo menospreciado, pero esto va a servir, ¿no? Me decía mi hijo hace rato, mamá, diga el débil fuerte soy. Estábamos platicando con una hermana y dije, sí es cierto, hijo. Y me da gusto que ver en tus hijos la respuesta de lo que Dios está haciendo en tu vida, que a veces es un poco complicado. La espera de tu mami valió la pena, pero sobre todo el que te estaba esperando era Cristo, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que eso es algo bien importante. Muchas veces no entendemos que Dios nos está buscando, ¿no? Que Dios nos está buscando, y que nos busca de muchas maneras. Y yo creo que Dios había tocado a mi puerta en muchas ocasiones, pero yo no había querido escucharlo. Y pues ahora sí que Él tuvo que hacer temblar la tierra para que Susana pudiera debilitar su corazón y reconocer que solamente en Él hay milagros y misericordia. Ya estando en Manantial de Gracia, ya vas congregándote, ¿al mismo tiempo vas al reclusorio a compartir la palabra de Dios? Sí, estuve yendo a los reclusorios todos los miércoles,
con 2 hermanos de la congregación y sí, entrábamos a las 3 de la tarde y salíamos de ahí como a las 6 de la tarde. Nos dejaban estar 3 horas también con gracia sobre gracia, con libertad, porque es muy difícil que te otorguen permisos. Y la verdad es que a mí todos los permisos que pedía me eran dados y la gente muchas veces me decía, pero tú de qué privilegios gozas en este lugar, y yo siempre dije, pues no son mis privilegios, es la gracia de Dios sobre mi vida. Así es, Él abre puertas y caminos donde menos donde nos podemos no los esperar, hay. donde no los hay, exactamente. Y ahorita, por ejemplo, me acuerdo de la actitud de cuando estaba Pedro encarcelado y alababa a Dios. Entonces, de verdad que hay lugares donde no nos gustaría estar, aún ya estando en Cristo. Cuando nos llegamos a enfermar, tenemos que pisar un hospital, ya siendo hijos de Dios tenemos que hacer lo debido, ¿no? Y compartirles de la palabra de Dios, y tu respuesta es, en esa parte de que dice la palabra, da de gracia lo que de gracia recibiste, fue una respuesta de generosidad, ¿no? El decir, sí, es verdad, tengo que ir y dar lo que de gracia he recibido. Exacto. Sí, la verdad es que cuando a mí me hicieron la invitación para poder regresar a ese lugar, al principio lo dudé porque yo dije, no, pues es que no estoy capacitada, pero hubo una persona que me dijo, tú nunca vas a estar capacitada, tú eres un instrumento de Dios y Él es el que te va a usar en ese lugar, y la verdad es que sí es cierto. ¿No? Creíste, desde ahí tu fe no menguó, sí. No, porque sí. Así lo dice la palabra de Dios, no te preocupes por lo que vas a decir, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de ti, confiar en eso, de verdad que, y darle a Él la gloria, ¿no? Porque te reconoces como inferior, y si nada más soy un instrumento en tus manos, úsame, porque sí, definitivamente vas como David contra Goliat. Exacto. Como me decías, en un reclusorio, pues cuántas cosas no se mueven, ¿no? Espiritualmente hablando, como lo dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con todas esas influencias espirituales, que sabemos que mucha gente llegó a esos lugares porque había influencias espirituales en sus vidas, drogas, la disfunción familiar, cuántas cosas están sucediendo en este momento, y que eso los lleva a cometer delitos, a ser detenidos, y que muchos pues ya les da lo mismo y están ahí sin un propósito, ¿no? Pero qué bendición que Dios ha usado tu vida para ir y llevar. ¿Sigues yendo a los reclusorios? Ahorita tengo 2 años ya que no voy. Ajá. Porque surgió que yo todos los años que estuve yendo tuve la autorización de la dirección de reclusorios. Sí. Para que a ti te puedan dejar entrar a un reclusorio a ministrar y a hacer eventos, sí. Tú necesitas no tener nunca haber estado en un reclusorio, y se supone que te investigan, cuando tú das tus datos, te investigan para dejarte entrar a ese lugar. Yo siempre di todos mis datos y pude seguir entrando, pero de hace 2 años apareció que yo no podía entrar, después de 18 de haber servido dentro y de haber sido invisible. Como que Dios dijo, hasta este momento. Hasta este es el tiempo. Pero tú no dejas de servir a Dios, nos comentas que estás dentro de Manantial de Gracia, estás liderando. Ajá. ¿En qué área estás sirviendo? Pues mira, yo normalmente estoy en el grupo de alabanza y estoy en el grupo de líderes de nuestros pastores. Soy como... ahí formamos un grupo en donde hacemos un trabajo juntos, todos los líderes, organizamos desayunos, trabajamos juntos, siempre procuramos trabajar en equipo, y planear bien las cosas para que todo funcione. La coordinación de las actividades, Ajá. Esa parte de vamos a orar por esta situación, vamos a programar los eventos. Sí. Pero ahorita específicamente, ¿estás en el área de la administración de la alabanza y la adoración? Pues ahí es donde normalmente desde que salí del reclusorio, sí. Es donde me gusta estar. Una apasionada más aquí como nuestro amigo Tony, él es hermano apasionado. Sí. De verdad, es que en serio, te decía que Marcos y Beto hace 8 días nos daban un poquito de enseñanza. De verdad que faltó tiempo para seguir aprendiendo en esa área,
pero es un área de mucha bendición. Y me encanta cuando Marcos dice, ustedes son parte también de aquí del grupo de la alabanza, ¿no? Y que en esa parte ahora sí te regocijas, brincas, saltas para Dios. Pues creo que soy la que más lo hago. La verdad es, como te decía yo, Dios cambió mi lamento en danza, y yo siempre he dicho, yo soy un David. Me gusta alabar a Dios así como el rey David, que se quita todo, porque al que alaba es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, de verdad que es un corazón agradecido. Difícilmente puedes quitar ese agradecimiento de tu corazón, sí, cuando ha hecho tantas maravillas y la sigue haciendo, ¿no? Y la seguirá. Y la seguirá haciendo, amén. Y tus hijos en esta parte, ¿en qué momento ellos ya se acercan igual que tú al ver lo que te pasa, al ver la manera en la que Dios te está respaldando? Pues mira, cuando yo salgo libre, me empiezo a congregar, y en ese momento pues Dios tocó y quebrantó los corazones de cada uno, de mis hermanos, mi vida, la de mis hijos, y pues Dios cumple su palabra, Él es fiel. Y yo creo que escuchó las oraciones de mi madre y de alguna manera nos hizo a cada uno llegar a sus pies. Él tiene planes y Él tiene su tiempo para cada uno, y yo creo que aunque a cada uno nos tocó de maneras diferentes, ese momento fue algo que Dios usó para que todos nos volteáramos a Él y clamáramos a Él y entendiéramos que Él era el único que podía hacer el milagro del que el juez estaba hablando. Entonces cuando yo salgo, empezamos a congregarnos todos, ya como familia, nos bautizamos y seguimos un proceso. Cada quien... ¿Cuántos hijos tienes, eso? Si no tengo 3 hijos y 2 nietas. ¡Oh, qué bien! Abuelita joven. Sí, las nietas cambian también la vida de maneras diferentes. Fíjate que hace 7 años estuve muy enferma, no me habían detectado que estaba enferma de tiroides, y yo ya sentía que había llegado mi tiempo, y yo le dije a Dios, Dios, así como una vez un varón, dice tu palabra que oró y te pidió más años de vida y tú se los concediste, yo te pido que alargues mi vida y me permitas conocer a mis nietos, a mis nueras y a mi yerno. Y Dios ha alargado mi vida y me ha permitido hoy conocer a mis nietas, amarlas y sobre todo sentir cómo me aman, que es, yo creo que uno de los premios más grandes que te puede dar la vida. Sí, que Él concedió esa petición de tu corazón, ¿no? Ahorita, ¿qué te dicen los médicos? ¿Qué pasó con eso de la tiroides? Pues mira, estoy ahorita desde hace 7 años he estado con medicamento, estoy por vida ya con ese medicamento. Sí. Hay veces que estoy bien, muy bien, y hay momentos en los que estoy, normalmente cuando cargo mucho, porque me inflamo la tiroides, empiezo a estar un poco mal, pero normalmente estoy bien. ¿Y en tu corazón qué dices? ¿Estás pensando en tu sanidad absoluta? También igual que ese momento de tu libertad, ¿también estás confiando en ese milagro de que Dios va a hacer en esta tiroides? Mira, yo creo que Dios ya lo hizo el milagro, porque me han hecho estudios siempre pensando que tengo cáncer en la tiroides y todos han salido negativos. Entonces yo creo que Dios siempre va a obrar de maneras distintas con cada uno de nosotros. Yo creo que cuando Dios tiene el control de tu vida, no importa lo que estés viviendo, el control nunca se va a salir de sus manos. Sí, amén. Fíjate que hoy casualmente me pasaba algo, me tocó apenas de lo último que nos tocó, nos comandamos a hacer aseos aquí en casa de mí, y del último que me tocó, un hermano me preguntaba, hermana, ¿no han llegado sus hermanos? Le dije, es que vine más temprano porque tuve un poquito más de tiempo. Le dije, pero mientras haya salud y fuerzas, no importa, ¿no? Pero fíjate cómo es el Espíritu Santo, ¿no? Porque después de eso he tenido unos días que me sentí mal. Y el Espíritu me recordaba esas palabras, ¿no? Dice, y si no hay salud y si no hay fuerzas, ¿qué? Y yo, dije, Señor, sí es cierto, perdón. Aunque no tenga salud, aunque no tenga fuerzas, yo sé que yo soy un instrumento útil en sus manos, que aún orando yo le puedo servir a Dios y que no hay límites.
El límite a veces el enemigo sabemos que, lo pone uno, o si vienen pensamientos que no son de Dios y te empiezan a poner aquí telarañas, ¿no? De decir, no, es que no sirves. Y yo decía, no, rechazo ese pensamiento. Yo soy útil en las manos de Dios y aunque no tenga salud, aunque no tenga fuerzas, yo voy a glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Así como en este caso, que de verdad digo, wow. Me encanta escuchar los testimonios porque yo llegué aquí a Casa de Misericordia un día que regresaban de un encuentro y daban testimonios. Eso así ministró bárbaramente mi vida, que yo dije, lo primero que se fue de mi vida, las ganas de no querer vivir, y por eso de verdad que admiro a personas como tú que se atreven a ir, y sobre todo a lugares así como un reclusorio, que no cualquiera se atreve a ir a pisar un lugar así. Y que sabes el propósito, ¿no? Que sabes el fin, llegar al corazón de las personas y que lo haces con valor, así como lo dice en el libro de Hechos, que hablaban con valor, ¿no? Al compartir y gloria a Dios. Sí, pues gloria a Dios. Mira, yo alabo mucho a Dios, yo creo mucho que Dios todo lo que hace, lo hace con un plan, con un propósito. Él tuvo este propósito para mi vida, por medio de este propósito Dios renovó, restauró mi vida, sanó muchas heridas, y yo creo que a través de mi vida Él también tocó muchas vidas y que fui un instrumento útil en sus manos, que Él me permitió vivir esto para poder sanar y ayudar a muchas otras mujeres que estaban pasando por lo mismo que yo pasé, y que pude decirles, con Dios sí se puede. Y lo que falta, porque como bien dijiste, falta, ¿no? Sí, Él seguirá haciendo. Realmente sí es verdad que la gloria primera, no, como la gloria postrera será mayor que la primera. Disculpas. Así es. Y es verdad, porque si te das cuenta cuántas personas has ido a tocar a su corazón y que jamás te imaginaste, ¿no? Simplemente ahorita ese es el deseo de nuestro corazón, que las personas que están allá, que a lo mejor a tiempo, fuera de tiempo, así lo dice la palabra de Dios, van a escuchar y van a decir, wow, sí. A lo mejor una persona que no tiene motivación, porque así me pasaba, ¿no? Llegas a un momento donde ya no le ves sentido a tu vida y esa persona puede decir, sí, si ella lo pudo superar estando en un lugar que estaba así, y a lo mejor yo estoy aquí afuera y me estoy lamentando, estoy haciendo ¿qué me dicen? De un problema pequeño, una cosa grande, que realmente lo es. Realmente a veces el enemigo te atrapa tan grandemente en esa situación de no sentir, no tener un valor, no tener identidad. El hecho de saber ahora que tú puedes ver diferente y que digas, ahora tengo una identidad con Dios, ¿no? Ese cambio, ¿no? Yo te veo ahorita y no puedo ver una persona, como decías, con un corazón duro, ¿no? Yo ahorita te veo muy sencilla, así muy sensible. Sí. Pues sí, son las cosas que Dios hace, ¿no? Son las cosas que Dios hace, pues todo es un proceso. Él, como dice su palabra, Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y yo creo que Él nos seguirá llevando a esas victorias. Él nos seguirá otorgando cada día las victorias de cada día, porque todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos que afrontar muchas cosas, ¿no? Y con los años también tenemos que entender que también seguimos confrontando con nuestros hechos del pasado, ¿no? Porque pues lo que hicimos muchas veces cuando llegamos a los pies de Cristo, a veces creemos que las cosas ya están todo resuelto, pero pues la verdad es que también tenemos que reconocer que hicimos cosas, que lastimamos personas y que todo también es un proceso. Y en ese proceso hemos ido caminando mi familia y yo, ¿no? Restauración, y pues yo creo que Dios en su amor y en su misericordia todavía no termina la obra en mi vida ni en la de mis hijos, que Él sigue obrando y trabajando en cada uno de nosotros, y que Él va a poner un ADN que se llama amor en mis hijos, en mis nietas, y vamos a poder decir en victoria y en alabanza a Dios que lo conocemos, porque podemos amar a nuestros semejantes y podemos amarnos a nosotros mismos. Sí, ese es el mayor testimonio, el reflejo del amor, de la obra que Dios puede hacer en la vida de una persona, que sí, verdaderamente, cuando yo leí Eclesiastés 3:15, que dice que el pasado ya fue, el presente ya es, Dios restaura lo que pasó,
Yo dije, wow, ¿en serio? Aunque yo fui responsable de echar a perder todo ese pasado, Dios lo puede restaurar y dices, wow, ¿no? Y que a veces sí uno espera de la noche a la mañana, no, los tiempos de Dios de verdad que son perfectos, no hay que apresurarnos, hay que ser pacientes, pero lo más importante es que cuando tú ya dispusiste tu corazón a Dios, de verdad que tú sabes, bueno, ahora que ya tú lo puedes ver en personas que apenas tú ves que Dios está tocando su corazoncito, dices, wow, Señor, lo que tú vas a hacer en esa persona y te gozas. Sí, la verdad es que yo creo que todos los testimonios son de bendición para muchas vidas. Acabo de irme a un retiro de mujeres en donde me tocó compartir unos temas y yo llevaba mi cuaderno con un tema preparado. O sea, di 2 temas y en el último tema yo llevaba un tema preparado y yo llevaba muy estudiado mi tema, y de repente el Señor me dijo, cierras tu cuaderno porque no vas a hablar de esto, les vas a compartir tu testimonio. Y yo decía, otra vez, Señor, se lo van a aprender de memoria. Y Él me dijo, vas a hablar de tu testimonio. En el momento que yo empecé a decir todo lo que Dios hizo en mi vida y lo que sigue haciendo en mi vida, hubo un quebrantamiento, hubo un rompimiento de lo que solamente Dios puede hacer a través de los testimonios, porque yo sí creo que los testimonios quebrantan los corazones, porque escuchando yo un testimonio pude entregarle mi vida a Cristo, pude caer postrada ante su presencia y decirle, yo quiero ese cambio y yo quiero que tú hagas una obra. Testimonio, ¿no? Sara, madre de multitudes. Sí, entonces yo creo que sí, los testimonios transforman vidas, tocan corazones, y verdaderamente el que Dios te permita vivirlos también tiene un propósito. Y es que si nos damos cuenta, el testimonio realmente es Jesucristo en tu vida. Exacto. Entonces, pues por eso es que podemos vencer a través del testimonio y conquistar a esas personas que en su momento, pues sí, pueden llegar, como decías, llegué con un corazón así de que no quería, de que lastimado, y sin embargo ahora no eres esa persona, eres completamente diferente, y mira que de qué manera tan grande Dios te ha usado y Dios te ha glorificado, ¿no? Ha mostrado su gloria en ti. Pues yo creo que son cumplimientos de su palabra, en donde dice que en Él fuimos muertos y juntamente con Él fuimos resucitados, ¿no? Entonces yo creo que Susana de hace muchos años fue muerta y hoy Cristo vive en mí, y Él es el que ha podido cambiar mi vida, Él es el que ha podido sostenerme hasta este día, y Él es el que pone en mí esa fe, ¿no? Hay una palabra, creo que está en segunda de Tesalonicenses, a donde dice que a donde dice que mi fe total está puesta en Dios, ¿no? Sí. Y yo creo que para mí mi fe es Jesucristo, mi amor entero está en Él. Él es mi primer amor, Él es uno de mis grandes motivos, y yo una vez caí postrada delante de su presencia y le dije, no puedo creer que por mí te hayas dejado crucificar en esa cruz, yo no puedo creer que hayas entregado tu vida solo por amor a mí, por rescatarme de la inmundicia, por rescatarme de quien era. Y cuando pude recibir esa bendición tan grande de saber cuán grande era su amor por mí, creo que eso fue lo que quebrantó y rompió toda esa dureza y transformó ese corazón endurecido en un corazón de carne. Es donde yo creo que Dios pudo hacer una obra realmente en mi vida, a donde yo puedo reconocer y recibir su amor y decir, por mí lo hiciste, por mí, y poder decir y creer verdaderamente que yo hoy reconocía que Él era el dueño y el Señor de mi vida, y a partir de ahí pues empezó un proceso. Sí, amén. Y es que si te das cuenta, a veces cuando creímos por tradición, ves los crucifijos y ves a un Cristo aún ahí en el madero, pero cuando Dios te revela que Él murió y resucitó para perdón de tus pecados, pero te lo revela el Espíritu de Dios, es algo impactante, sí, de verdad, y oramos porque eso pase, de verdad, en la vida de muchas personas que estuvimos en esa postura,
y que solamente Dios puede hacerlo. Nosotros no podemos convencer a la gente, es el Espíritu Santo a través, bueno, sí, a través del testimonio, porque es el Espíritu Santo el que hizo esa obra, y solamente a través de él. ¿Hay algún canto, alguna alabanza que digas, esta alabanza para mí es? Yo en algún momento comentaba que hace 8 días precisamente, una alabanza de Resucítame de Aline Barros, que yo la adopté como una oración, y Dios me respondió. Cuando yo la escuché dije, es que eso es lo que yo le quiero pedir a Dios, ¿no? Haz un milagro en mí. ¿Hay en tu casa sí? Pues mira, cuando yo llegué a empezarme a congregar en mi iglesia, yo empecé me recibí la invitación para entrar al grupo de alabanza, y yo decía, no, porque yo me la voy a pasar llorando allá arriba todo el tiempo, y cada alabanza lloraba y lloraba, pero había una canción que me hacía llorar impresionantemente, que era la de Renuévame, porque para mí era como una súplica, como un clamor que yo verdaderamente quería en mi vida, que Él transformara mi corazón, que Él quitara y lo hiciera como su corazón. Y ese canto creo que fue más bien como mi oración muchos años o mucho tiempo, y en el momento que la pude cantar sin dolor fue cuando acepté entrar al grupo de alabanza, y comprendí que era el momento, porque si mientras no iba a poder entonarla, porque a media alabanza sí, ibas a estar derramando lágrimas. Todo hubiera sido llanto. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Sí, sí. Con Marcos Witt. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Sí. Cantamos un pedacito. Si quieres. Yo te sigo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. Pues ese era ay, aleluya. Mi canto y mi oración a Dios. Qué hermoso, gloria a Dios, porque es verdad, son oraciones que adoptamos en canto, pero que Dios las responde. Así es. Ok, pues ahorita dices, tienes 3 hijos, ya 2 nietos, tu mami en Cristo, hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? Se fue a los 2 años de que yo salí del reclusorio. Dios le permitió ver a sus hijos en Cristo, Dios le permitió ver a sus nietos en Cristo, y yo creo que mi madre pudo ver su fidelidad, pudo ver que Él es fiel, que escuchó sus oraciones, porque yo estoy segura que desde el momento que ella le entregó su vida a Cristo, su súplica fue que nosotros también le conociéramos. Entonces mi mami pues hoy está ya regocijándose delante de la presencia de Dios, porque era una adoradora, y pues se fue con una victoria en su mano, que fue la victoria de que cada uno de sus hijos le entregara su vida a Cristo, y cada uno de sus nietos. Y yo siempre he dicho que mi madre me dejó una gran herencia, que fue la vida eterna. Amén. Qué mayor herencia, ¿verdad? Qué mayor herencia que es. El poder transmitir ese amor de Dios y ver la fidelidad, como dices. Hay personas de verdad que son tan confiables en Dios, que dicen, no importa, aunque mis ojos no lo vean, pero yo sé que mis hijos van a estar. Pues fíjate que cuando mi mamá se fue a la presencia de Dios, mi abuelita no había recibido a Cristo, porque ella era muy católica, pero cuando mi mamá se fue a la presencia, eso la llevó a los pies de Cristo. Y ella se empezó a congregar, y hubo un milagro ahí maravilloso, porque mi abuela era muy católica y muy idólatra, y ella llevó todos sus ídolos para que se rompieran ahí en la congre, y ya era una mujer pues grande,
que normalmente pues cuesta más trabajo, pero cuando Dios toca corazones, el Espíritu convence de lo que no es agradable para Él, y ella tuvo la fe suficiente para decir: esto no es lo que me da la salvación, sino Cristo, y pudo hacer cosas que difícilmente cuestan trabajo de hacer, ¿no? Poder romper con imágenes. Ella tenía una imagen que le había regalado su mamá, de porcelana, que hasta se movía así, le podías cambiar vestiditos y toda la cosa, y ese lo tenía muy escondido, no lo había sacado, y un día me dijo: tengo esto escondido y no puedo estar en paz. Me dijo: pero me lo dio mi mamá. Y le dije: mami, porque le decía yo mami a mi abuelita, le dije: mami, tu mamá está en tu corazón, y los recuerdos de tu mamá están en tu corazón, no están en esto. Y entonces me la entregó porque ella no tenía el valor, pero pudo soltar todo, y a los 5 años ella también fue a la presencia de Cristo, y su anhelo era volver a ver a mi madre en ese lugar. Entonces, pues aunque mi madre no lo vio, Dios fue fiel, porque su madre también entregó su vida a los pies de Cristo. Sí, lo que para nosotros parece imposible, para Dios es posible. Porque decíamos, ¿no? Creemos por tradición, no es que hagamos guerra de religiones, amamos a nuestros hermanos católicos, pero sabemos que a la luz de la palabra de Dios hay muchas cosas que tenemos que entender, y esa parte de no hacer imágenes o no honrar a imágenes, pues es parte de lo que el Espíritu Santo quiere provocar también, ¿no? En un entendimiento claro de que Dios vive y que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, que Él no está hecho de manos de hombre, y que lo que Él quiere es que realmente haya una relación personal, y se logró con tu abuelita. Así y gloria a Dios. Una victoria más. Una victoria más. Bueno, pues ya casi es tiempo de despedirnos. Quiero darles rápidamente la dirección de Casa de Misericordia. Estamos ubicados en República Federal del Sur 23, muy cerca del Metro Peñón Viejo, y les decía, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Estamos a través de Facebook como Radio Casa de Mi, a través de YouTube también pueden encontrar los videos de Radio Casa de Mi, también está el canal en YouTube de Casa de Mi, y bueno, son bienvenidos. Los domingos tenemos la reunión a las 11, tenemos la reunión los días viernes a las 7 de la tarde, y tenemos tiempos de oración también los días lunes a las 7, los días jueves a las 9 de la mañana, y una reunión especial para los jóvenes los sábados a las 5 de la tarde. Son bienvenidos, Generación Extrema, de verdad que sí, están extremos estos chavos, se están yendo a compartir alimentos los días miércoles, traen testimonios, de verdad que como bien sabemos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que el servicio, y quisiéramos aprovechar para que también nos pudieras dar la dirección de Manantial de Gracia, porque la idea es que pues sí puedan venir a Casa de Misericordia, pero habrá alguien que a lo mejor le quede el rumbo, y pues aprovechamos, o que te quieran conocer y pedir un autógrafo. Okay. Pues mira, nosotros estamos ubicados en Plutarco Elías Calles 1100, creo que es 124, estamos entre el eje 5 y estamos en un salón que se llama Fascinación, al lado de una su mesa. Ah, ok. Ya es la referencia. Sí, estamos a un lado de su mesa, en un salón que se llama Fascinación, en Plutarco y Elías Calles y el eje 5. Ay, pues son bienvenidos aquí en Casa de Misericordia. Somos una comunidad que ama, celebra y comparte a Jesucristo, que sé que también es Manantial de Gracia. Viene un encuentro, los invitamos, vengan y infórmense del encuentro cara a cara con Dios, que de verdad es algo maravilloso, ¿verdad? Darse esa cita especial con Dios. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso? Pues es algo… Anímalos. Pues yo ya fui a mi encuentro cara a cara con Dios, y es algo que verdaderamente impacta la vida de cada uno, y el poderte encontrar cara a cara con Dios es algo que todos tenemos que vivir, porque dice Job que de oídas le habíamos oído, pero hoy nuestros ojos lo ven, y el poder ver a Jesús y el poder entender su amor de una manera diferente, eso es lo único que puedes encontrar en un encuentro cara a cara con Dios. Amén, Susi. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te queremos pedir que nos hagas el favor de orar, despidiendo el programa, y pues sean bienvenidos. Estamos de verdad en las mejores manos. Confíen en Jesucristo, es el camino, es la verdad, es la vida. No hay nadie como Él. Amén. Amén. Sí,
pues muchas gracias por la invitación, espero que este testimonio sea de bendición y que toque corazones y transforme vidas. Amén. Pues gracias te damos, Señor Jesús, por lo que tú vas a hacer a través de este testimonio. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que este testimonio se va como lanza, bendito Señor, y va a traspasar corazones y va a ser, bendito Señor, que sea como espada de dos filos que penetre y que dé vida, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y es espada de dos filos, y declaramos en esta noche, bendito Señor, que los oídos, bendito Señor, de quienes no han querido oír tu palabra y no han querido abrir su corazón a ti, hoy son abiertos para que reciban, bendito Señor, el poder de tu amor que transforma vidas. Así es y así será en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues aprovecho a enviarles saludos a nuestros pastores, Adrián Valencia, Beatriz Valencia. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén, bye.